El Domo Sácer y el bandido estacionario. ¿Quién funge como bandido estacionario en México? Bueno, pues para empezar a hablar de quién funge como como el bandido estacionario en México, tenemos como antecedente que antes del siglo XX el bandido estacionario prácticamente era el gobierno. Sin embargo, a lo largo de la historia se empezaron a desarrollar más grupos que ocuparon o querían ocupar un ente superior a como fueron los cárteles o las bandas e incluso las pandillas de pequeños o grandes delincuentes. Eh, entonces, esto conllevó a que el bandido estacionario en México ahora y bueno, básicamente actualmente sean los cárteles, debido a que ellos ahora fungen como los que brindan protección y seguridad a las personas. Y eso es lo que los ha llevado y a ser los bandidos estacionarios, el hecho de que se han ido como expandiendo, por así decirlo, en diferentes zonas del estado. Bueno, como ejemplo, podemos entender que, como ya se mencionó, los bandidos estacionarios son aquellos cárteles o organizaciones delictivas pequeñas, ya sean en algunas zonas específicas en las cuales estas fungen dentro de la misma. Su función principal sería de que ellos, al momento de que llegan, primero analizan cuál es la economía con la que se cuenta. Dependiendo si ellos ven que es una buena economía, se quedan ahí formando un sedentarismo para posteriormente empezar a cobrarle a las personas un tipo de seguridad, ya que ellos van a proporcionársela a estos. Si se paga una cuota, estos mismos te proporcionan seguridad tanto de ellos como de otras organizaciones las cuales quieran aprovecharse de las personas que se encuentran en dicha población. Si hay estado, ¿cuál es la razón de ser del bandido estacionario? Bueno, pues para contestar esta pregunta, cabe destacar que el Estado actualmente se ha vuelto una parte increíblemente ausente dentro de la sociedad, lo que permite la entrada del bandido estacionario como un ente superior a. Cabe destacar que el bandido estacionario no es una transición del Estado, simplemente es como un surgimiento, una teoría de surgimiento del bandido estacionario como ente superior a, que es estructurada por la misma población. Entonces, este ahora lo que hace o pretende hacer es brindar seguridad y protección a las personas del lugar en donde se llegan a sentar. Y aquí cabe destacar que no todo bandido estacionario implementará o fomentará el hecho de un crecimiento económico. Simplemente el bandido estacionario que sea inteligente lo hará debido a que este, como bien sabemos, pues cobra impuestos a las personas en donde se llega a sentar. Entonces eso es lo que hace y no cobra el 100% o roba, porque esto prácticamente se maneja como un robo estático y no lo hace al 100%, sino que solamente lo hace en una cierta parte para así a la población seguirle dejando cierta cantidad de dinero para que ellos puedan seguir produciendo más, pues en los pequeños locales o puestos que tengan las personas y pueda seguir con su robo estático sin necesidad de irse estableciendo en otros lugares o ir siendo un nómada de aquí para allá por el hecho de que deja empobrecido el lugar. Pero esto solamente lo hace el bandido que es realmente inteligente, pero prácticamente esa es como la función, brindar protección y seguridad dentro del lugar en donde se establece, ya que no permite la entrada de otros bandidos estacionarios y que causen algún daño dentro de donde ellos están establecidos. Sí, bueno, te doy toda la razón. Bueno, un ejemplo sería con Pablo Escobar. Este narcotraficante político, pues ayudaba a su gente. Bueno, él sí luego mataba y, bueno, traficaba con droga, pero a los pobladores de allí donde él vivía, les daba trabajo, les daba educación o hospitales.
Entonces las personas sí lo querían y pues progresaban, ¿no? O hasta habían ocasiones que hasta aventaba dinero. Pero si lo ponemos aquí en el caso mexicano, no se ve tanto así. Un ejemplo sería, pues, la central de abastos, por ejemplo. En la central de abastos, todos los comerciantes, bueno, o no, no sé si casi todos, les piden derecho de piso, les ponen una cuota mensual y si no, pues les roban sus cosas o los matan o los dan un espanto, no sé, le roban a algún hijo. Y igual allí en la central de abastos hay también otros grupos delictivos, como no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir. Una persona se debe de quedar, si llevas carro, te debes de quedar tú o alguno de tus familiares, porque en un descuido ya se te pierden una llanta o te quiebran un vidrio un, o del espejo. O igual se han visto que llega así un grupo de personas y la famosa de ahí va el golpe, ahí va el golpe. Entonces ya cuando pasan esas personas ya te robaron. Ya son personas que ya están establecidas allí, ya todos se conocen y pues ya se asentaron, ya las personas de allí ya se resignaron, dice, pues ya hay que convivir porque ya no sabemos hasta quiénes pueden ser los que te están cuidando el coche o son las mismas personas que, no sé, los que cargan las cajas o los mismos que tienen la mercancía o las personas que son frecuentes. Entonces ya las personas ya se han resignado en esos casos. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de tener derecho de piso? Bueno, como ya hemos visto, pues bandido estacionario es un ente violento que tiene el poder de maximizar su beneficio y justamente ejerce un poder ilegítimo donde controla a la comunidad donde se establece. Mismo así, impone un derecho de piso en donde las víctimas se pueden considerar como mercancías por el bandido estacionario. Entonces, este derecho de piso es una extorsión por medio del cual pues el extorsionado tiene que pagar cierta cantidad periódica de dinero para no ser víctima de delitos violentos. De negarse, pues las consecuencias pueden ser muy graves, desde el homicidio, la quema de su negocio, pues también puede haber segregación, guerra, las familias pueden ser disfuncionales. Entonces, al cobrar el derecho de piso, los comerciantes muchas veces se pueden ver obligados a pagar cuotas muy altas, entonces se exceden de sus ganancias y al no tener ninguna posibilidad de defensa, pues pueden huir de ese lugar. Entonces, yo creo que esto puede generar un deterioro económico y menos posibilidades de crecimiento para la gente. Los índices de criminalidad se disparan porque si la gente no tiene trabajo ni estudio, a lo único que se van a dedicar es a delinquir, a matar, a robar, a hacer cosas sucias y hasta derramar sangre. Bueno, como ejemplo podemos entender, podemos abarcar desde la perspectiva una central de abastos o mercados pequeños. ¿Por qué estos se dan mediante el cobro de piso? Porque se les permite estar ahí sin que se les ocasione ningún mal o algún daño que pueda perjudicarlos a futuro. Esto se da básicamente dentro de las comunidades en las cuales se encuentra situado un bandido estacionario, que este mismo será aquel que cobre esa cuota para que se puedan poner las personas a radicar económicamente de esa forma. O algunas de sus consecuencias de esto es que a posterior de que se empiece a cobrar una gran cantidad de dinero, estas personas empezarán a irse y a buscar alguna manera en la que puedan evitar este tipo de situaciones para que ya no tengan que sufrir el miedo a que en un futuro su negocio pueda ser destruido por este tipo de acciones y evitar algunas consecuencias a futuro.
¿Quiénes son los Homo sacer en México? Bueno, de acuerdo con Agamben, el Homo sacer se va a entender como un ser que es matable, pero no sacrificable. Para el Estado, los no relevantes son meros zoe, es decir, su vida biológica no representa nada y por lo tanto no es relevante para la esfera pública, ya que expresa el simple hecho de vivir común a todos los seres vivos. Vamos a entender como sacrificable el hecho de que su ausencia significaba algo de importancia, pero por otro lado tenemos a la gente normal, que ésta no desempeña ningún puesto importante en ese mismo cúmulo de personas, de tal forma que estas personas son matables, pero no sacrificables. Esto quiere decir que su muerte no es de relevancia para otras personas, no aporta nada extraordinario como parte de su relevancia de la muerte. Es por ello que en México la población en general somos sacer, ya que no tenemos el valor suficiente frente al capital. Entonces, realmente con esto, ser alguien importante en México y muy reconocido como un presidente, un periodista reconocido o hasta el mismo primogénito o un narco importante, ya que ellos son sacrificables por la remuneración que pueda tener en el país. Por lo tanto, es necesario ser importante para que seamos reconocidos por alguna persona. Entonces, por lo tanto, el Homo sacer va a ser un ser explotado, como los godines, un vendedor de Bonais, un cajero de Walmart, un trabajador de Uber. También lo pueden ser personas en situación de calle o las personas con alta marginación, ya que estas mismas no generarán un impacto si es que llegasen a fallecer. Con lo anterior podemos concluir que el ser humano debe contar con un alto impacto dentro de la sociedad, ya que por lo contrario se considera un homo sacer. Si hay estado en México, ¿qué hace con los Homo sacer? Bueno, para darnos una idea de esto, tan solo en México 10 mujeres desaparecen al día. Los niños de las comunidades indígenas son forzados a trabajar, son víctimas de la trata de personas y los estudiantes mueren asesinados o son desaparecidos. Nadie los busca porque su vida no importa. Se crea una paradoja de la exclusión, es decir, nos hacen sentir incluidos al mismo tiempo donde nos excluyen, esto con falsos programas sociales o con promesas de campaña, tal como en el Estado de México, donde tiene el índice más alto en violencia hacia la mujer, pero no existe una solución concreta hacia tal problema. Solamente se dan apoyos económicos para las mujeres solteras. Bueno, como lo dice mi compañera, pues hay muchos ejemplos que nos mencionan cómo se da esto en el país. Por ejemplo, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues eran gente sin relevancia, eran gente, estudiantes que buscaban un ideal y fueron desaparecidos. Qué se hizo con estas personas? Nadie lo sabe. Sabemos o estamos seguros que ya están muertos, pero ¿qué pasa cuando esto le sucede a alguien de importancia? Como realmente ha pasado la última vez en el feminismo, por ejemplo, esta youtuber, Nat Campos, por ejemplo, saca un video donde dice que otro youtuber abusó de ella e inmediatamente, ¿qué hacen? Agarran a la persona culpable, la meten a la cárcel, pero ¿qué pasa con todas las demás mujeres que sufren de abuso, pero no son de relevancia para el público? ¿Qué pasa con ellas? Pues es esto, el Estado pues minimiza sus necesidades, ¿no? No les hace caso, realmente cuántas mujeres hay día con día que tienen que llevar su vida de esta manera sin tener, ¿cómo se le puede decir? Sin tener justicia en su vida, porque no son de relevancia para nadie. Solamente cuando tú tienes relevancia para el Estado, por ejemplo, es cuando hacen algo. Si esta persona, youtuber, no tuviera el público que tiene, no hubieran hecho justicia y mucho menos hubieran metido a la cárcel a alguien por un delito que pasó hace ya muchos años. Realmente esto se da aquí en México. Hay varios ejemplos de esto que te incluyen y te excluyen a la vez. Por ejemplo, el salario rosa, ¿no?
te meten, formas según parte del Estado, pero lo que están haciendo es hacerte a un lado, ¿no? Es decirte, te estoy dando algo, hazte a un lado y quédate callado, ya no digas nada. Simplemente es eso, no te están ayudando, no están haciendo nada. Realmente lo único que hacen es, no interfieras en el camino que estoy, te doy algo, pero quédate callado y a un lado. Eso es lo que hace el Estado con las personas normales. Porque todo el país, pues somos hace, realmente muy poca gente son influyentes. Cuando tú eres influyente, pues puedes hacer lo que tú gustes, lo que tú quieras, si no, te van a ignorar, pueden matar a tu familia a una cuadra de tu casa y no vas a encontrar respuesta a nadie, pueden secuestrar a tu familia y si no es relevancia, no van a buscarlo ni siquiera. Puedes estar en proceso 1, 2, 3 años buscando a gente. Entonces, no es de importancia. Hay un caso, de hecho, está un documental en Netflix de una mamá, me parece que es Tijuana, no recuerdo bien el estado, donde se roba a su hija, su yerno, la desaparece por completo. Están todas las pruebas de que él fue el culpable. La señora empieza a hacer marchas por todos los estados del país y llega al Zócalo de la Ciudad de México, hace huelga de hambre, hace huelga de todo. Y un 25 de diciembre, justo en Navidad, pasó Navidad, este, está el video donde la asesinan. La asesinan justo en el Zócalo de la Ciudad de México. Todos se preguntan por qué. Ella puso en pausa al Estado, dio a entender que las personas en gobierno no les interesaba la muerte de su hija y empezaron a salir a la luz varios gobernantes que tenían cosas que ver con estas desapariciones. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esto, no es nadie de relevancia, van y asesinan a la madre, entonces tanto madre como hija eh, mueren y el culpable sale libre. O sea, esto lo pueden ver, está en Netflix, es una historia real. Eso es un ejemplo de lo que hace el Estado con la gente que no importamos, ¿no? Me parece que es la de Marisela, ¿cierto? Sí, esa mera. Ah, sí, muy buen documental y ejemplo. El Homo Sacer es una figura que está muy presente en la sociedad mexicana. Son la oportunidad perfecta de explotación para el capitalismo que vivimos y también son la oportunidad de formar nuevos bandidos estacionarios. El bandido estacionario se ha hecho muy presente en la cultura mexicana porque aparece en las canciones, en las películas, en las series, siendo así ejemplo de muchos jóvenes.